Bueno chicos, en esta clase vamos a hacer un repaso de lo que vieron en Física 2 respecto al flujo de un fluido. La importancia de este repaso tiene que ver con que necesitamos repasar y tener en cuenta el concepto de flujo para luego poder arribar al formalismo de la ley de Gauss, que tiene en cuenta el flujo de un campo eléctrico. Entonces, para eso, para recordar y para hacer una analogía, me pareció correcto retomar estos temas y hacer una generalización para poder luego hacer la analogía con el concepto de flujo de un campo eléctrico. Así que bueno, acá en esta figura lo que tenemos es un fluido, o sea, un pequeño río, un fluido incompresible, o sea que no se puede comprimir, y lo que se ven acá es lo que ustedes conocen como líneas de flujo. En las líneas de flujo vendrían a ser las trayectorias de cada una de las partículas de ese fluido. Cuando digo partícula no me refiero a las moléculas, sino a porciones muy chiquititas del fluido que se van moviendo a lo largo de esas trayectorias. Y tangente a esas trayectorias van a estar las velocidades, que vendrían a ser en cada posición, va a tener una velocidad con una intensidad, un sentido y una dirección diferente, y es tangente a esta trayectoria que realiza la partícula. O sea, la partícula que va en este punto, está en este punto, va a tener esta velocidad indicada con este vector. Entonces, así, si para cada punto dentro del fluido tengo una diferente velocidad, eso se conoce como campo de velocidades y es un campo vectorial, ¿sí? O sea que el campo de velocidades va a ser un campo vectorial, como lo es el campo eléctrico, ¿sí? En coordenadas cartesianas, este campo de velocidad tiene componentes X, Y Z, ¿sí? En coordenadas rectangulares, pero tenemos que tener en cuenta que cada una de estas componentes son funciones, ¿sí? Esta componente, por ejemplo, la componente X, será una función de las posiciones, que pueden ser las tres posiciones, y eventualmente también podría ser del tiempo, ¿sí? Pero para simplificar el caso, vamos a pensar en un fluido estacionario. ¿Qué significa? Que ese campo de velocidades no cambia en el tiempo, pero podría también cambiar con el tiempo. ¿Mm? Entonces, eh, ya tenemos esto, digamos, que es análogo a lo que nosotros conocemos como campo eléctrico. Acá tenemos el campo de velocidades de un fluido, ¿sí? Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la idea de que cualquier superficie, ¿sí? Una superficie cualquiera, se puede representar mediante un vector, ¿sí? Acá hay un diferencial, pero voy a dibujar una superficie cualquiera, ¿sí? Esta vendría a ser una superficie rectangular, puede estar representada por un vector, ¿sí? Donde la intensidad de ese vector vendría a representar el área de la superficie y el vector normal, ¿sí? Que vendría a ser el vector que representa la superficie, tiene dirección y sentido. ¿Por qué? Porque esta superficie puede estar orientada hacia cualquier, digamos, puede tener cualquier orientación. Entonces, lo mejor, lo más conveniente es representar siempre una superficie, ¿sí? A través de un vector, eh, siendo que la intensidad de ese vector representa el área de la superficie, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo un diferencial de superficie, un elemento de una superficie curva, ¿sí? Eh, un diferencial, un pedacito de superficie vendría a ser, y representado con su vector normal, que también es un vector diferencial, un pedacito de esa superficie. Lo que hago es tomar un pedacito muy chiquitito de cualquier superficie y bueno, indicar ahí ese vector normal que vendría a ser el diferencial de superficie. Con estos dos elementos podemos volver a el concepto de flujo de un fluido y pensarlo desde el álgebra y el cálculo matemático. Entonces, recuerdan ustedes que el flujo de un fluido, o también llamado caudal,
Algunos libros le ponen la letra Q, nosotros le vamos a utilizar la letra phi, mayúscula, es la razón entre el volumen y el tiempo, ¿sí? O también es el producto punto entre la velocidad y esa superficie. Por ejemplo, acá se ve un pedacito, un pequeño rectángulo, puede ser hecho de alambre, esto es un rectángulo, puede ser imaginario, y podemos pensar que el flujo a través, o el caudal a través de esta superficie, está dada por la velocidad producto punto esta superficie. Acá podría dibujar, ¿sí?, el vector que representa la superficie. Entonces, esto vendría a ser eh, la velocidad, producto punto, la superficie. Puede ser también que acá en este caso, perdón, en este caso como el ángulo entre la superficie y la velocidad es cero, esto es igual a las intensidades de los vectores por el coseno del ángulo, y en este caso, como el ángulo θ es cero, esto vendría a ser igual a velocidad por área. Pero puede ser que no sean iguales, que exista un ángulo. Acá, por ejemplo, en vez de ponerle ángulo θ, en la figura aparece ángulo phi. Así que tenemos que, si queremos generalizar, tenemos que dejar expresado el flujo del fluido como la velocidad, el campo de velocidades, producto punto, justamente ese área, ¿sí? Y podemos generalizar aún más todavía. ¿Cómo? Pensando en que ese área puede cambiar, ¿sí? Podría cambiar. Piensen ahora o acompáñenme a pensar cómo podría representar el flujo a través de este tubo que a medida que el fluido recorre el tubo, las secciones pueden ir cambiando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Tengo que tomar un diferencial de superficie muy chiquitito, acá le pone S, podríamos ponerle A, un diferencial de superficie muy chiquitito y extender, ¿sí?, hacer una integral entre el producto punto de la velocidad en cada uno de los puntos del fluido, que puede cambiar porque es un campo de velocidades, a través de toda esa superficie que va a tener una orientación y va a tener un área, ¿sí? Entonces, si generalizamos el concepto de fluido, de flujo de un fluido, perdón, el flujo del fluido vendría a ser la integral de superficie entre el campo de velocidades producto punto un diferencial de área, ¿sí? Este vendría a ser la generalización o el concepto general de flujo de un fluido. Es interesante que es importante pensar que un diferencial de área un diferencial de área tiene el producto de dos dimensiones, ¿sí? Entonces, lo que me va a quedar, me van a quedar integrales dobles cuando yo haga el cálculo acá. Pero bueno, en el próximo video vamos a ver un ejemplo práctico, digamos, un ejemplo de cálculo del flujo de un fluido para que vean cómo se calcula esta integral.